Hola, 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 muy buenos días, bienvenida, bienvenido a Aprender a Volar con terapeutas invitadas, invitados. Mi nombre es Patricia La Rosa, soy terapeuta holística, asesora neurolingüística, guía para aplicar la ley de atracción, reikista, numeróloga, reflexóloga, facilitadora de barra de access y maestra de registros akáshicos. Hay como 20 diplomas por ahí que siempre me olvido. Y te doy súper la bienvenida a este programazo. A ver por qué capítulo vamos. El capítulo número 105 de esta locura que me agarró a mí en pleno retiro espiritual masivo. Sabés que yo a la historia esta del bicho lo llamo retiro espiritual masivo porque es el único término que en realidad creo que, o por lo menos yo siento, ¿sí? Que define todo esto que está pasando, un retiro espiritual masivo. Y me agarró esta cosa de empezar a muchar gente, tengo muchas casas, muchos planetas en casa de Acuario, con lo cual me hace querer amuchar a la gente y que empecemos a hacer tarea todos juntos, justo entrando en la era de Acuario. ¿A quién recibimos hoy? A Roberto Garrido Cárdenas, y él hace terapia para salir de la depresión, ansiedad y estrés en 5 sesiones, líneas de la vida, reencuadre, eliminación de virus mental, coaching de vida, programación neurolingüística, cursos grupales, programa de desintoxicación mental y emocional, reducción del ruido mental, incremento de la conciencia, ascensión a los ishayas. Ahí está, meditación. Muy bien, era como trabalengua, había que decir que no soy locutora, si no me la llevo previa. Hoy nos viene a hablar sobre el manual operativo de la mente. Muy buenos días, Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Patricia, muchas gracias por la invitación y un placer estar por aquí compartiéndoles ahora sí lo que he estado investigando por los últimos 21 años, Patricia. Muy bien, ahí estamos todos investigando, muy bien, muy bien. Roberto, contanos antes de entrar en tema, ¿qué te trajo a vos a las terapias alternativas? ¿Cómo comenzó tu camino? Bueno, comenzó mi camino hace 21 años con un curso que se llamó Tropezando con el Éxito, que me enteré que había ese curso y descubro que ese curso fue de un fin de semana y fue precisamente con John Grinder, el creador de la programación neurolingüística. Y entonces ahí descubro algo muy interesante. ¿Por qué? Porque en semanas anteriores, o bueno, meses anteriores, me había falseado el pie y bueno, inmediatamente dije, no, me va a durar como 3 semanas el dolor, todo se me va a inflamar, etcétera, etcétera. Y así como lo dije, me sucedió. Tal cual. Pero después descubro todas estas técnicas y estoy allá, precisamente en la ciudad de Guadalajara, que fue Jalisco, donde fue el curso. Llego al centro de la ciudad, me voy en camión, pues quedaba ahí cerca, me bajo del camión y me vuelvo a torcer el mismo pie, el mismo. Y una señora me dice, ay, joven, ya se rompió la pata, así dice, ¿no? ¿Y qué sucede? Que empiezo a aplicar lo aprendido durante ese taller e inmediatamente el dolor desapareció, ni siquiera se me inflamó y empecé a caminar normalmente. Dije, wow, aquí hay algo interesante que tengo que descifrar y aprender. Y entonces ahí empiezo todo este peregrinar. Después tomo el Practitioner, la certificación internacional Practitioner directamente con John Grinder, que es el creador, y después el grado máster. Y bueno, empiezo a descubrir un mundo totalmente diferente y un mundo que acelera todos los procesos de cambio y todos los procesos de cómo te comunicas, cómo activar a tu propio médico interno para que suceda cosas espectaculares. Entonces, de ahí comienzo, ese fue el inicio de algo que programé y sucedió en el tiempo tal cual lo dije y después algo que sucedió al instante. Entonces, de ahí surge todo mi cuestionarme y todo el investigar cuáles son los mecanismos que generó ese resultado tan rápido. Excelente, qué maravilla. Bueno, la neurolingüística es lo más. Bueno, vamos al tema. ¿Por qué manual operativo de la mente?
Muy bien, Patricia. ¿Por qué manual operativo de la mente? Porque después de estar con John Grinder en el máster de programación neurolingüística, lo invito con uno de nuestros principales clientes, que es Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma, aquí en la ciudad de Orizaba, Veracruz, y lo invito a un seminario de liderazgo para todos los líderes de toda la planta. Es una planta transnacional. Y entonces, ¿qué sucede? Que el seminario espectacular, pero lo más sustancioso de ese encuentro fue el haber estado una semana completa con mi maestro John Grinder y el poderlo conocer como ser humano y que me compartiera todas las investigaciones del código nuevo que traía y preguntas muy específicas. Luego, entonces, él me dijo en algún momento de esa semana, me dice, mira, Roberto, vete a los puntos de palanca que generan saltos cuánticos. Un salto cuántico es cuando la materia está inerte y empieza a tener mucho movimiento, supuestamente de la nada. Y bueno, ¿cómo lo interpreté en ese momento? Que me fuera a investigar lo que sucede por abajo de la conciencia. Es decir, algo que da un resultado, bueno, vamos a investigar el mecanismo y de ahí surge toda esta investigación que es el manual operativo de la mente y el cerebro. ¿Por qué? Porque nos dieron, somos tecnológicamente una maravilla. Tenemos un gabinete, perfecto, que es el cuerpo. Tenemos un cerebro que es el procesador que procesa 40 millones de bits por segundo. Es impresionante todas las actividades que hacemos simultáneamente a nivel inconsciente y aunadas a las que hacemos a nivel consciente. Y tenemos el mejor software o el mejor programa, que es la mente. Entonces, ese programa soporta todo el procesamiento de datos. Pero desgraciadamente, ¿qué crees, Patricia? Nunca nos enseñaron a cómo utilizarlo. Y desgraciadamente las personas ocupan esas funciones en su contra en lugar de a su favor. ¿Sí? ¿Y por qué las ocupan en su contra? Porque realmente no hay mucha investigación al respecto. No saben cómo aplicarlas en su día a día, no saben cómo, la información está ahí, pero todas las aplicaciones para que las puedan aplicar en su día a día, no las hay como tal. Hay que estarlas descifrando cada uno de nosotros y entonces es por eso que le he llamado manual operativo de la mente y el cerebro, porque como software tiene funciones muy específicas, las cuales cuando ya las conoces, puedes cambiar inmediatamente tu sentir y todo lo que sucede y los resultados de vida que tienen las personas. Excelente, muy bien, qué bueno. Ojalá todos pudiéramos realmente aprender a usar nuestra mente como corresponde, ¿no? Así es. Roberto, ¿por qué es tan fácil y rápido con esta técnica tuya salir de la depresión y la ansiedad? ¿Por qué es tan fácil? Porque nuevamente te comparto, Patricia. Cuando ya sabes utilizar esas funciones, luego entonces, pues puedes utilizarlas fácilmente a tu favor. Yo tengo una frase, el que no sabe es como el que no ve. ¿Sí? Si tú no sabes algo, no puedes ocuparlo. Es como cuando, te acordarás, hace unos años teníamos los teléfonos de teclas, ¿sí? Y de teclitas, pero cuando nos dieron estos teléfonos que son los smarts, ¿qué sucedió? Pues la mayoría de personas no sabía y tenía un miedo enorme a cambiar o a utilizar este tipo de aparatos. ¿Por qué? Por desconocimiento. Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya les fueron enseñando cómo utilizarlos, cuáles son sus funciones y que ya nos enseñaron el cómo, entonces le puedes sacar mucho mayor provecho. Y ahorita puedes entrar a Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales y ocuparlo y sacarle mayor provecho a que si solamente siguieran ahora sí, ignorando cómo ocuparlos. Entonces, eso mismo sucede con la mente y el cerebro. Cuando empiezas a saber cuáles son sus funciones, dices, wow, es una maravilla, puedes cambiar inmediatamente los resultados de vida que tienes. Porque yo les digo a las personas, no hay éxitos ni fracasos, simplemente hay resultados. Y nosotros el día de hoy somos el resultado de las decisiones y acciones que hemos tomado en el pasado, solamente. Pero a la vez somos responsables de las decisiones y acciones que tomemos el día de hoy para haber impactado un resultado diferente. Luego, entonces,
Cuando las personas ya saben lo que quieren en el futuro, luego entonces las personas pueden determinar con claridad lo que quieren y la mente y el cerebro guiarlos hacia ahí, porque es una de las funciones que tiene la mente, precisamente el poder dirigirnos hacia donde queremos llegar. Pero desgraciadamente el 97% de las personas a nivel mundial no saben ni siquiera dónde quieren llegar. Claro. Es como si salieran de Miami, del puerto de Miami, y le preguntáramos, fuéramos ahí y le preguntáramos al capitán de un crucero, oiga capitán, ¿qué destino lleva? Y que nos dijera, pues no lo sé, hacia donde me lleve el viento. Es un absurdo. Pero realmente eso sucede lo mismo en los seres humanos. Cuando no hay claridad hacia dónde quieren llegar, luego entonces, ¿cómo quieren que el software y el hardware, es decir, la mente y el cerebro, los pueda guiar hacia ese punto? Es imposible. O hay personas que sí saben hacia dónde quieren llegar, pero cambian el destino cada 5 minutos, ¿no? Cada 5 minutos están cambiando, entonces la mente y el cerebro invariablemente los lleva a esos destinos, pero pues haz de cuenta que es como si dijeras, estás en Buenos Aires y dijeras, ok, quiero ir a México, y ya te empiezas a guiar hacia México, ya vas llegando y después dices, no, ¿sabes qué? Mejor quiero ir a Perú. Híjole, ya te regresas y después quieres ir a Estados Unidos, y cada quien está cambiando de destino. Entonces, les digo, ¿cómo quieren que la mente y el cerebro los pueda guiar? Porque una de las funciones que tiene la mente y el cerebro es como si fuera el GPS o el Google Maps del teléfono. Para que funcione el hardware y el software del teléfono y te pueda guiar al destino, primeramente le tienes que poner la dirección e iniciar, y luego entonces te empieza a guiar. Pero la mayoría de las personas, desgraciadamente, no saben eso y ponen destinos erróneos en todo lo que ellos hacen, ¿no? Claro. Adelante. O sea, lo que decís es que esto de saber claramente a dónde vamos quita la depresión y la ansiedad. Sí, bueno, y también, ¿por qué la quita? Porque cuando no hay claridad hacia lo que quieren, genera demasiada ansiedad. Y todo es incertidumbre, y qué va a pasar, y qué es lo que voy a lograr, y no saben, y tienen unos miedos enormes. Las funciones de la mente se enfocan a los miedos. Y después, ¿por qué genera depresión? Porque pasan los años y cambiaron tanto de destino, ¿sí?, que las personas dicen, es que no he hecho nada en mi vida. Pues, ¿cómo quieren hacer si están cambiando de destino y no tienen claridad en lo que quieren lograr? Entonces, eso genera demasiada ansiedad y estrés. ¿Y por qué se puede salir rápidamente de la depresión, ansiedad y estrés? Porque los resultados de vida que tienen, dicen, bueno, el tiempo presente no es el resultado adecuado al que quiero lograr, ponen otro destino diferente, y luego entonces lo que les ayuda en este programa, de que son las 5 sesiones, pues, ¿qué sucede? Ponen un destino, llegan al destino que quieren, pero con claridad, y empiezan a lograr lo que realmente quieren lograr. Y después, al final, bueno, no me quiero adelantar un poco, pero al final les voy a compartir una técnica de cuál es el mecanismo de por qué, de cómo poder, porque somos química pura. Claro. Nosotros somos química pura. Entonces, ¿cómo cambiar toda esa química de manera fácil? Entonces, es un proceso que, bueno, lo vamos a ir compartiendo durante la entrevista. No me quiero adelantar, pero bueno, es parte de... Excelente. Adelante, Patricia. Y lo vamos a hacer más o menos a la mitad del programa, cosa que después seguimos charlando y las personas puedan, como normalmente como hacemos meditaciones o algo así, bueno, se puedan volver recuperando tranquilas. A ver, ¿cuál es una de las principales funciones que tiene la mente? Bueno, una de las principales funciones que tiene la mente es generar coherencia. Generar coherencia. Esa es una de las funciones principales. Entre tus creencias y la realidad que percibes. Por eso tus percepciones determinan tus creencias. Henry Ford, por ejemplo, lo expresó magistralmente. Tanto si piensas que no puedes como si piensas que puedes, estás en lo cierto, ¿sí? Y para poderlo comprobar, por qué genera la coherencia, les voy a pedir que por favor
por favor, cierren sus ojos, por favor, y piensen en la palabra problema. ¿Cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Qué pensamientos vienen a tu mente ante la palabra problema? ¿Sí? ¿Y dónde se siente o se refleja el problema en tu cuerpo? Ahora piensen en la palabra estrés. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos vienen y recuerdos vienen a su mente ante la palabra estrés y dónde se siente o se refleja el estrés en su cuerpo? Y ahora piensen en la palabra miedo. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos vienen a su mente ante la palabra miedo y dónde se siente o se refleja el miedo en su cuerpo? Y ahora les voy a pedir que abran los ojos. ¿Y qué pasó, Patricia? A ver, platícame un poco. O alguien que quiera compartir. Vilma, como que la veo como muy sonriente, dice, algo pasó, algo pasó. A ver, ¿Pero qué me pueden...? Abra micrófono, que siempre anda en parlanchina ella. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Problema, solución me salió. Fácil. Así es, excelente. Pero estrés medio como que me tambaleó un poco. Sí, tambaleó. Y cuando dijiste miedo, miedos... yo no siento miedo, pero me dio algo al estómago. No sé al por estómago, qué. así Sí. es, así es. Sí. ¿Se dan cuenta? Ahora les voy a pedir que nuevamente cierren sus ojos. ¿Sí? Cierren. Y piensen ahora en la palabra amor. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos vienen a su mente ante la palabra amor? ¿Y dónde se refleja el amor en su cuerpo? Ahora piensen en la palabra alegría. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos vienen ante la palabra alegría? ¿Y dónde se siente o se refleja la alegría en su cuerpo? Y ahora piensen en la palabra Hola, hola. Se cortó aparentemente. Vamos. Muy bien, ahora les pido que cierren nuevamente los ojos y piensen en la palabra amor. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos vienen a su mente ante la palabra amor? ¿Y dónde se siente o se refleja el amor en su cuerpo? Ahora piensen en la palabra alegría. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos e ideas vienen a su mente ante la palabra alegría? ¿Y dónde se siente o se refleja la alegría en tu cuerpo? Y ahora piensa en la palabra paz. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se sienten? ¿Qué pensamientos e ideas vienen a su mente ante la palabra paz? ¿Y dónde se siente o se refleja la paz en su cuerpo? Y les voy a pedir que tomen una respiración profunda y manteniendo ese estado, abran los ojos. Muy bien. Ahora, si me ayudas nuevamente, Vilma, abriendo para ver la diferencia, por favor, ¿sí? ¿Qué sucedió ahora, Vilma? ¿Qué sucedió con estas palabras? Maravilloso, el amor acá en el corazón y la alegría muy parecida. Y la paz es como en todo el cuerpo, me sentí relajada. Todo el cuerpo. Sí. Ahora, te pregunto una cosa, Vilma. ¿Hubo diferencias entre el primer bloque de palabras y el segundo? Totalmente, el otro fue como violento, o sea, fue el otro como violento. Ponerme tensa. Claro, hubo cambios entonces en la cuestión emocional, ¿te diste cuenta? Totalmente, totalmente. Totalmente, ¿sí? ¿Qué tiempo te llevó cambiar de una emoción a otra? No, casi inmediata, pero soy muy espontánea, sí, soy muy... Así es, sí. Se dieron cuenta. Luego entonces, ahí está una de las funciones de la mente y el cerebro. Es decir, la mente siempre está generando coherencia. ¿Cuál fue la diferencia, Patricia, si te diste cuenta? ¿Qué detonó un estado emocional y otro? ¿Qué fue lo que lo detonó?
Yo te cuento, yo estoy como trabajando mucho conmigo, entonces para mí la palabra problemas ya no existe. Todas las Bien, palabras que dijiste al principio no me conectan con nada a mí. Sí, tuvo una así es. explosión de energía cuando nombraste amor, felicidad, paz, pero yo en la primera parte solo vi luz blanca, ¿sí? Luz, Fue así como, es. pero bueno, es Sí, mi experiencia. Yo entiendo que y antes, hace unos meses atrás inclusive, hubiese sido diferente inclusive con los miedos, ¿sí? así es. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que detonó un estado emocional y otro, si se dan cuenta, fue una sola palabra. Una palabra. Entonces dije la palabra problema, ¿qué hizo? Su mente fue a generar coherencia en todos sus registros de acuerdo a esa palabra, abrió la carpeta de problemas y jaló un archivo con la carga emocional. Eso mismo pasó con problema, con miedo, con tensión o estrés, ¿sí? Pero lo mismo pasó con amor, con alegría y con paz. ¿Se dan cuenta? Luego entonces, esa es una de las funciones básicas que tiene la mente. Entonces, yo les pregunto a las personas, en su día a día, ¿qué tipo de palabras ocupan? ¿Palabras que los aterrizan hacia problemas, estrés y miedo? ¿O palabras que los aterrizan hacia amor, hacia alegría y hacia paz? ¿Se dan cuenta? Pero ¿qué palabras utilizan hacia el exterior? Pero más importante, ¿qué palabras ocupan hacia consigo mismos? En su diálogo interno. Tal cual. Porque ¿qué hacemos, Patricia, cuando no hablamos con alguien más? ¿Con quién hablamos? Acá estamos. Con uno mismo. El 95% del día hablamos con nosotros mismos. Entonces, ¿qué narrativa tienes? ¿Qué historias te estás contando? ¿Con qué palabras, hacia qué carga emocional te aterrizan? Porque de eso depende tu estado de ánimo durante el día. Totalmente, Y hay personas que no conocen el poder de todo esto, de lo que son las palabras y su efecto o resultado que tienen. Y entonces, por eso te decía, el que no sabe es como el que no ve. Cuando no saben eso, ocupan palabras que los enfocan hacia problema, tensión, miedo, quejumbre, preocupación, ira, odio, desesperación, desamparo, y etcétera, etcétera. Y entonces la mente siempre les está generando coherencia al respecto. muy bien. Acá Cristóbal dice, yo sentí el amor más allá del cuerpo y la paz también. Tanto paz, amor como alegría en el corazón. Claudia dice, ¿cómo puedo darme cuenta de lo que estoy pensando? Si son tantos miles de pensamientos, ¿cómo me hago consciente de estos pensamientos tan en el fondo? Así es. En ese aspecto de los pensamientos, y le agradezco mucho las participaciones y las preguntas, en ese aspecto diseñé una metodología, es decir, una dinámica específica bueno, dentro del programa de 5 sesiones, en la tercera sesión les comparto una que se llama reducción de ruido mental. Porque cuando hay demasiado ruido mental, se genera una turbulencia emocional. A muchas personas hay demasiados pensamientos que los abruman. Entonces, en esa tercera sesión, ¿qué hago? Compartirles el mecanismo por el cual se generan todos esos pensamientos y entonces la persona puede ponerle pausa a todo ello y ser más selectivo en lo que va a generar de pensamientos hacia el futuro. Así es, entonces es parte, pero es parte de todo el programa y sí se puede es una herramienta diseñada por un servidor y en una sola sesión reducen en un 85, un 100% el ruido mental, es decir, es impresionante. ¿Por qué? Porque ya sabes cómo utilizarlo, es lo que te compartí al inicio, Patricia, ya sabes cómo utilizarlo y entonces ya sabes cómo ponerle pausa y poder, cuando le pone uno pausa a los pensamientos, luego entonces empiezas a vivir una experiencia de vida en el tiempo presente. Claro. Se congeló de nuevo.
Bueno, muy bien, Roberto. Vamos a hacer le vas a dar el regalito a todos los oyentes y las oyentes, por favor. Así es. Sí, fíjense que un regalito es el siguiente. ¿Cómo poder fortalecer su sistema inmunológico? ¿Cómo poderlo? Porque ahorita con todo lo de la pandemia, finalmente nos ha cambiado el panorama y nos tocó, ahora sí que aquí hay algo que se llama la pirinola, cuando la tiran, y no sé cómo se llama ya, nos tocó, todos ponen, es decir, todos cambian. El mundo cambió, el mundo es uno antes del COVID, un AC y DC, antes del COVID y después del COVID. Entonces, finalmente hay muchas personas que no tienen esas herramientas para adaptarse rápidamente a los cambios. Y entonces, ¿qué sucede? Que la mayoría de las personas conectan de una manera excesiva en el problema, en la tensión, el miedo, el estrés, y no saben cómo salir, pero eso es muy perjudicial para su organismo. Entonces les comparto la siguiente dinámica, la siguiente sesión. Les voy a pedir que por favor todos pongan su mano izquierda de esta manera, ¿sí? Al frente, sí, al frente, y se imaginen que tienen un limón bien ácido partido a la mitad, ¿sí? En su mano derecha tienen una salsa agridulce, que aquí le llamamos en México chamoy, una salsa agridulce. E imagínense que esa salsa agridulce le echan a su limón, imaginariamente. Ahora exprímanlo y llévenselo a la boca. ¿Qué sucedió, Patricia? Ya te veo haciendo cara. ¿Qué sucedió? Una mezcla de sabores. A mí el limón me encanta. Sí, quizás me da como, pero como fue como una mezcla de sabores. Como... Así es. Yo te pregunto, Patricia, ¿existió el limón? No, obviamente que no, pero ¿Existió la salsa? Las células empezaron a producir saliva igual. Exacto. Tampoco existió la salsa. No. ¿Sí? Pero lo que sí existió fue una reacción, ¿sí?, fisiológica a un pensamiento. Luego, entonces, para la mente es lo mismo pensar que hacer. Para la mente es lo mismo pensar que hacer. No importa que esté la realidad o que esté pasando en un recuerdo, la mente lo registra como si estuviera pasando y el cerebro igual. ¿Por qué? Porque lo que procesa el cerebro y la mente es información o son datos. Y no importa que esos datos estén en el campo físico o en el campo mental. Claro. Finalmente lo registra de la misma manera. Por eso tenemos una reacción bioquímica, fisiológica. ¿Se dieron cuenta? Entonces les comentaba al inicio que nosotros somos química pura, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Por qué sintieron Vilma sintió aquí el dolor en el estómago y todo, y sintieron así como con la palabra problema, tensión y miedo? ¿Por qué sintieron eso? Porque cuando la mente se fue a buscar la coherencia y abrió la carpeta de archivos de problema y jaló un archivo, en ese momento la mente tuvo las imágenes mentales y el recuerdo y lo procesó como si estuviera pasando en tiempo real, porque procesó la información y generó una carga emocional, es decir, una reacción bioquímica en nuestro cuerpo para sentir esa emoción, por eso fue instantánea. ¿Qué es una emoción? Una emoción es una reacción bioquímica y hormonal que sucede en nuestro cuerpo. ¿Qué quiero decir con eso? Que para que nosotros sintamos una emoción, es una mezcla de hormonas y neurotransmisores y bioquímicos que se generan para nosotros poder traducir que estamos sintiendo esa emoción. Entonces, con problema, estrés y miedo, ¿qué se segregó? Finalmente lo que se segregó fue cortisol, adrenalina, noradrenalina y glutamatos. Esa mezcla, en diferentes medidas, lo que generó específicamente fue que nosotros sintiéramos esa emoción de acuerdo al recuerdo y de acuerdo a la coherencia que hizo con la palabra miedo, por ejemplo, ¿sí? Se vino una segregación química, al igual que empezamos a segregar saliva ahorita con este recuerdo. Ahora, ¿por qué nos sentimos tan bien con la palabra amor, alegría y paz?
porque vino una segregación bioquímica dentro de nuestro organismo diferente a la primera. En este caso, con amor, alegría y paz, empezamos a segregar endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina. ¿Se dieron cuenta? Entonces nuestro estado emocional cambió inmediatamente porque la segregación química fue diferente. Desgraciadamente, ¿por qué solamente al 10% de la población muere cuando le da COVID? Porque su pensamiento, su enfoque se va a generar, sus palabras son hacia escenarios catastróficos, ya se murieron, ya están demasiado estrés, luego entonces empiezan a segregar cortisol en grandes cantidades, adrenalina, noradrenalina y glutamato, y eso en exceso lo que produce es que, ahora sí que daña todo lo que es el organismo. Te voy a poner un ejemplo, Patricia. Cuando a una persona lo van a hacer un trasplante de órgano, le inyectan diferentes químicos. Es decir, uno de ellos es cortisol. Estresan tanto el cuerpo de la persona que lo que hace su sistema inmunológico va a atacar a la hormona, ¿sí? Al ser que está, ahora sí, extraño, que puede dañar al organismo y no se van a atacar al órgano, vamos a poner un riñón, ¿no? Entonces, inhiben o distraen al sistema inmunológico. Lo tienen ocupado en otras cosas, ya después empiezan a bajar la dosis y ya van a atacar el órgano y dicen, no, ¿sabes qué? No hay problema, ya es parte nuestra. Cuando una persona está en demasiado estrés, lo que se segrega de manera natural es cortisol, es el químico del estrés. Entonces, cuando la persona está generando todo ese estrés, lo que hacen con su sistema inmunológico, atacan la hormona y su sistema inmunológico se distrae y deja de atacar los virus, bacterias, etcétera, etcétera. Entonces, la misma persona se está dañando, porque cuando llega el agente extraño, el cortisol, yo le digo, todas las células y el sistema inmunológico se sienten amenazados y entonces es como si de un pueblo a otro los van a atacar, los del pueblo que van a ser atacados dejan de hacer todo lo que tienen que hacer y se preparan para el ataque que viene del otro pueblo y dejan de producir lo que normalmente se estuvieran produciendo. Cuando la persona, yo le digo a las personas, cuando toman este curso, este programa de 5 sesiones personalizadas, les digo, ¿saben cuál es el riesgo de tomarlos? Dicen, ¿cuál el riesgo? Digo, el único riesgo es que recuperes tu salud. Dicen, no, es que no es el riesgo. No, pues es que, pero, no es riesgo, pero sí recuperas tu salud. ¿Por qué? Porque te enseño el mecanismo para que enfoques y puedas estar generando palabras, pensamientos, ideas e imágenes y todo de manera diferente para que segregues endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina en tu organismo, y en ese estado de paz, de relajación, el cuerpo se autorregenera de manera natural. ¿Se dan cuenta? Entonces, hay personas, y tú puedes darte cuenta, con las terapias holísticas la persona se relaja tanto, su pensamiento, sus palabras van a que ya, mira, estoy mejorando, ya todos esos pensamientos positivos, y eso hace una segregación química diferente, que de repente dices, ¿qué te pasó? ¿Rejuveneciste? ¿Te ves muy bien? Pues sí, el organismo está haciendo toda la regeneración de manera natural. A mí me dicen, no, oiga, doctor, me curó. Le digo, bueno, aquí 2 cosas. Ni soy doctor, ni te curo un pulque, no sé ni curar un pulque, pero sí sé los mecanismos para activar el médico interno en las personas. Claro. Entonces, cuando nosotros con las terapias holísticas le ayudamos a que la misma persona active a su médico interno, se generan cosas extraordinarias. Y entonces, este es el regalito. El 90%, ¿por qué el 10% se va tan rápido? Porque se concentra tanto en lo malo que la segregación de químicos en su organismo le quema. Y bueno, yo le digo a las personas, en este plano existencial existe el cielo y el infierno. Tal cual. ¿Y qué creen que pasa?
Claro, cuando los pensamientos van hacia problema, estrés, miedo, las segregaciones de cortisol, ¿y qué creen que sucede con el cortisol en grandes cantidades en el organismo? Quema. Por eso cuando se enojan, nos enojamos y me hierve la sangre y todo, pues sí, sentimos que nos quemamos. Ese es el infierno. Claro. Pero ¿qué pasa en el paraíso? ¿Qué se dice que sucede en el paraíso? Uno vive ¿cómo? Hay amor. En amor. Solamente amor. En alegría, exacto, y en paz. ¿Te acuerdas de estas 3 palabras del bloque segundo? Amor, alegría y paz. Ustedes lo experimentaron y entonces la persona que su enfoque es a generar ese estado, vive en un paraíso, en este mismo plano existencial. Por eso dicen, es que los niños es más fácil que entren al reino de los cielos. No es que se tenga que morir niño, no, es que ellos ya viven en el paraíso, porque no tienen esa capacidad de juzgar, es bueno, es malo, mira lo que me hizo, y todo de estar juzgando, no lo tienen todavía desarrollado, y entonces pasa algo, sí, no se preocupan, y vuelven a conectar en el tiempo presente, sin estarse preocupando por el futuro, ni por el dolor del pasado, sino en tiempo presente. Entonces, eso es lo que dice. Hay que vivir en ese estado de poder generar toda esa química sin juzgar. Por eso yo les digo, con estas 5 sesiones, les he dicho a las personas, Patricia, si me permites, le digo, quiero que lleguen al día del juicio final. Y me dicen, ¿quieres que me muera? Le digo, no, el día del juicio final es cuando tienes tu último juicio, cuando dejas de juzgar. Y cuando dejas de juzgar, dejas de hacer escenarios catastróficos o de dolor del pasado, te enfocas a vivir en tiempo presente y en conciencia plena. Y entonces la realidad cambia porque vives en el paraíso eterno. Pero las personas no entienden tan fácilmente eso y dicen, no, es que el día del juicio final piensan que es cuando ya nos vamos a morir. No, el día del juicio final cuando dejas de tener eso, porque la mayoría de los mecanismos aprendidos por mucho tiempo es juzgar. Entonces, pues tenemos la manía de querer tener razón. Exacto. Y una necesidad, sí, de tener razón y una necesidad tremenda de tener información, o sea, sacar conclusiones. Espérate, ¿para qué quieres sacar conclusiones? Está pasando algo en otro lado y están, que me hable, que no sé qué. Y hay una necesidad de tener información para poder sacar una conclusión impresionante. Claro. Pero esos son patrones aprendidos por mucho tiempo. Entonces, cuando conoces el manual operativo de la mente y sabes cómo ponerle freno, entonces puedes decidir de manera consciente qué realidad quieres vivir. Excelente. Bueno, acá Cristóbal te dice, me quedé sin estómago con lo del limón, me quedé sin estómago por el ácido. Después dice, todos los conceptos que tenemos los tiene como recuerdo todo nuestro cuerpo, físico, emocional, mental y energético. Si yo digo todos los días, yo soy libre, yo soy salud perfecta, yo soy imparable, así será. ¿No es así? Así es. Pero esto debe de ser congruente con las palabras exactamente en la misma dirección que el pensamiento. Claro. Porque si están diciendo las palabras, sí, yo puedo, y mentalmente están diciendo, ¿y qué estoy haciendo? ¿Qué tontería estoy haciendo? Eso no se puede. Entonces, están en contrasentido, y entonces, como el procesamiento de la mente es más rápido que lo de las palabras, entonces, el que mayor impacto tiene en los resultados es la cuestión mental, en la cuestión que están generando de manera interna. Entonces, cuando es congruente lo que dices con lo que estás pensando, el impacto es impresionante. Pero todo esto es, ahora sí, es entrenamiento, porque nosotros somos parte del entrenamiento. Es decir, le digo a las personas, han entrenado tanto el cómo sentirse mal que les sale perfecto. Pero cuando ya aprende lo opuesto, pues entonces ahí hay otros mecanismos también que tiene la mente, que es un método de control de error. Bueno, ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué pasa? La mente siempre está acostumbrado a hacer lo que se le ha enseñado a hacer. Porque claro. yo le digo a las personas, hagan de cuenta que la mente es el caballo
y nosotros somos el jinete. Yo les pregunto a las personas, ¿cómo está tu caballo en este momento? ¿O cómo ha estado tu caballo durante los últimos meses? ¿Sí? ¿Cómo ha estado el caballo? Si el caballo va a la par y tranquilo y hacia donde quieres dirigirlo, va, perfecto. Pero muchos me dicen, no, el caballo está desbocado. Me dicen, el caballo ya me tumbó, ¿no? Va por un lado y yo quiero que vaya por otro y no me hace caso. Y yo les digo a las personas, ¿qué creen? El caballo, es decir, su mente, ustedes la han domado. Ustedes le han enseñado qué hacer y no va a hacer nada que no le hayas enseñado a hacer. Así de fácil. Claro. Entonces, ustedes han amaestrado su caballo. Y entonces, cuando empiezas a amaestrar nuevamente al caballo, pues hay técnicas y herramientas y precisamente es todo parte de mi investigación para poder enseñarle nuevos trucos. Pero si no hay un entrenamiento como tal, ¿qué va a pasar? El caballo va a regresar a los patrones anteriores. Por eso hay que tener constancia hasta el punto que se genere un hábito. Y eso tiene que ser con entrenamiento. Yo le digo, ¿ya aprendieron las técnicas? Ocúpenlas. Ok. Ocupen. ¿Por qué? Porque si le digo a las personas, ¿puede una persona aprender a nadar sin meterse al agua? Pues no. Con la pura teoría no, lo avientan y se ahoga. Necesitan practicar para ver sus fortalezas, sus capacidades, sus habilidades y de ahí poder avanzar. Entonces es parte de Patricia. Adelante. Mi vida, tenemos unos 15 minutos que nos queda de programa, a ver si podemos hacer entrar todas estas preguntas que tengo todavía. Y contanos, ¿cuál es el principal error que cometen las personas al gestionar su mente? El principal error es, pues bueno, hay muchísimos, ¿no? Hay muchísimos. El detalle, el mayor error es no conocer las funciones como tal que tiene la mente, ¿no? Porque si no, pues empiezan a ocupar, es como una computadora, tiene tantas funciones, pero nada más sé ocupar la barra espaciadora y el enter y ya no, sino cuando ya sabes, le sacas mayor provecho. Pero uno de los grandes problemas, de errores que tienen es cómo gestionan la palabra no y cómo las personas se van a lo que no quieren que suceda y la mente y el cerebro los guía ahí en lugar de lo que sí quieren que suceda. Les voy a poner un ejemplo. Si yo les digo que por favor, pero por favor, no piensen, pero no piensen que hay un elefante color de rosa junto a ustedes, con una minifaldita blanca, con unas bailarinas bailando bien sexy, pero no quiero que lo piensen. ¿Qué pasó, Patricia? Tal cual, esa visualización de rosa en el elefante. Pero vaya, yo les pedí que no lo pensaran. ¿Y qué sucedió? Ahí hay dos cosas. Uno, ¿te diste cuenta cómo tu mente generó coherencia con mis palabras? Claro. Inmediatamente empezó a hacer la imagen mental del elefante, de la minifaldita, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Pero era algo que yo no quería que sucediera. Pero sucedió. Luego, entonces, ese es uno de los grandes errores. Las personas por lo regular dicen lo que no quieren que suceda en lugar de lo que sí quieren que suceda. Cuando una persona le dice, no se preocupe, no te preocupes, ¿con qué palabra está generando coherencia su mente? Con la palabra preocupación. Y luego entonces abre la carpeta de preocupación, jala un archivo y la carga emocional de esa palabra. Si yo te digo, llega una amiga tuya y te dice, amiga, no llores, ¿qué pasa? Pues más llora. ¿Por qué? Porque la persona está generando coherencia con la palabra llorar. Si yo te digo, Patricia, te voy a decir algo, pero no quiero que te asustes, pues ya te asustaste. ¿Y ahora qué me vas a decir? ¿Qué pasó? ¿Te das cuenta? Mira, entonces, en lugar de decir eso, ¿sí? Perdón, me hiciste acordar de algo que me decía mi hija cuando como mi hija tiene 31, y hace unos 25 años yo todavía no había empezado, o estaba empezando con todo esto, y me había separado del papá de ellos, y ella venía y me decía, mamá, sonreí. Claro, me había clavado la palabra sonreí,
Y entonces yo cada vez que me ponía triste, sonreía, porque ella me había hecho neurolingüística sin conocerla. Así Y es, fue así es. genial. Sí, 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 pero aquí es importante, Patricia, y gracias por ahora sí compartirlo. Fíjate que aquí hay algo. Yo les digo a las personas, ya conocen y les estoy compartiendo ahorita cuál es el mecanismo con el cual la mente genera coherencia. Luego, entonces, cuando ya sabes, pues puedes elegir qué tipo de coherencia quieres generar y qué tipo de emoción quieres generar. No es decir, palabras positivas y sí, yo y puedo. Sí, eso ayuda. Pero me decía una persona, no, a mí me sirvió un curso porque puso muchos papelitos en mi cuarto y leía las frases y hoy me sentía bien. Pero salía de su cuarto y decía, y me siento mal. Sí, porque no repetía lo que era, o sea, se le olvidaba y entonces al no leerlo no le producía toda esa endorfina, dopamina, oxitocina y serotonina al sentirse bien. Y entonces su diálogo interno iba en contrasentido. Esto sería Entonces, 24/7 hasta agarrar el hábito. es correcto, y es un estilo de vida. Claro. Pero hay que serse consciente para autoobservarse y decir, ay, estoy diciendo esto, entonces lo voy a cambiar. En lugar de decir, le digo a las personas, en lugar de decir, no te preocupes, digan, quiero que estés tranquila. Claro. ¿Sí? En lugar de decir, amiga, no llores, amiga, toma una respiración profunda y tranquilízate. ¿Te das cuenta? Es la misma intención, pero con diferentes palabras. En lugar de decirte, Patricia, te voy a decir algo, pero no quiero que te asustes, mejor te digo, oye, Patricia, te voy a decir algo y omito la palabra, quiero que te asustes para que tu mente no genere coherencia con esa palabra. Claro. ¿Sí? Y entonces, pues los resultados son diferentes, totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque llegué a una conclusión y les digo, las personas no saben orar. ¿Por qué no saben orar? Porque cuando se ponen a orar, Dios mío, no quiero tener problemas. Sí, ya están generando pensamientos y toda la carga emocional. No quiero tener preocupaciones y no quiero tener conflictos y no quiero tener... entonces, su mente está generando coherencia con toda esa palabra, con la carga emocional, y entonces terminan de orar, pero temblando y sintiéndose mal. Mejor le digo, mejor pidan lo que sí quieren que suceda. Quiero sentirme pleno, quiero sentirme seguro, quiero sentirme con ánimo, quiero sentirme con seguridad, y la mente va a generar coherencia de esa forma, con toda esa carga emocional, y entonces, como decías, de la ley de atracción y todo, decía, hagan de cuenta que el DHL o el del universo llega con la persona y le dice, aquí tiene lo que pediste, y le dice, no, yo no pedí problemas, preocupaciones, odio, y no, yo nunca. Dice, no, sí lo pidió. Para la otra vez, sea consciente de lo que pides para que tu paquete sea diferente. Claro. Pero las personas no se dan cuenta del poder que tienen las palabras, no se dan cuenta de eso y ocupan sus palabras en su contra en lugar de a su favor. Digo, y ese es uno de los mecanismos que les comparto, de que muchas personas quieren adquirir superpoderes durante toda la vida, desconociendo que esos poderes los tenemos desde el nacimiento, y ese poder es el poder de la palabra. Pero es tan automático el hablar que no se hacen conscientes del efecto y de los resultados que generan. Y pero es lo que siempre digo, nos enseñaron a hablar gente que no sabía hablar y no sabía todo esto. Entonces aprendimos mal de gente que había aprendido mal, de gente que aprendió mal, de otra gente que aprendió mal, y así seguimos. Y así siguió, sí. Pero y fue precisamente lo que me enseñó John Grinder, vete al mecanismo, vete a todo. Y entonces toda mi investigación de 21 años es buscar los mecanismos que generan el resultado. O sea, muchas personas, yo les digo, quieren cambiar, ven un pastel de chocolate y dicen, quieren cambiar el sabor del pastel de chocolate. Ahora quiero volverlo de fresa y una alquimia y todo. No, espérame. Es como, si ya está hecho de chocolate, pues entonces vete al mecanismo, a la receta, a la fórmula, para que cambie los ingredientes y luego puedas tener pues el pastel de fresa, de vainilla, de lo que quieras, pero pues, te tienes que ir al mecanismo, no quererlo cambiar ya hecho. Y entonces, como estamos nosotros somos seres creadores.
Todo viene de la mente, Patricia, todo viene de la mente. O sea, este celular viene de la mente. Alguien lo pensó, alguien lo creó, alguien tuvo las ideas y todo, tomó acción y ahorita ya es un producto terminado. Todo lo que vemos alrededor viene de la mente, todo viene de la mente. Pero, pues, ¿qué pasa? Pues sí, ¿qué pasa? Pues, es decir, ¿y nosotros qué creen? Nosotros también venimos de la mente. Nosotros venimos de nuestras ideas, creencias, etcétera, etcétera. También venimos de la mente. Adelante, Patricia. A ver, Vilma dice, maravillosamente claro y didáctico, impresionante cómo transmite la idea, gracias. Gracias, Vilma, gracias. Y Beatriz dice, doy gracias como si ya hubiera recibido lo que estoy pidiendo y siento la emoción del momento al obtenerlo. Eso es. Muchísimas gracias, Claudia. Muchísimas gracias. Es un placer realmente el estar aquí. Maravilloso. Roberto, da para tener 4 o 5 entrevistas. Es maravilloso tenerte acá compartiendo tu conocimiento. Tenemos un momentito nada más y contanos por qué es importante el conocer este manual operativo de la mente y después contanos cuál es el costo del programa, qué descuentos ofreces a las personas que están viendo en vivo este programa. Saben que después va a estar subido a YouTube, con lo cual van a tener que hacer todos los trámites de suscribirte, apretar la campanita, compartir y poner likes, ¿sí? Ya lo sabes. Muchas gracias. ¿Por qué es importante el conocer el manual operativo de la mente y el cerebro? Para poder funcionar de diferente manera en el tiempo presente. Para poderle poner pausa y cambiar todos esos mecanismos automáticos que los tienen insertados en su mente y en su cerebro y que no les es tan fácil cambiar. Entonces, ¿y por qué? Porque, como les sigo diciendo, el que no sabe es como el que no ve. ¿Sí? ¿Y para qué? Para que puedan también generar conciencia. ¿Sí? Conciencia de cómo funcionamos los seres humanos, cómo funcionamos y cuáles son los resultados. Cuando sabes todos esos mecanismos, luego entonces la manera de salir de todos esos problemas y todo eso inmediatamente cambia porque el enfoque y la atención cambia y luego entonces empiezas a experimentar unos resultados diferentes. ¿Cuáles son dentro de las 5 sesiones? Bueno, les comparto cómo se programa la mente. Hay una técnica que no es poderosa, Patricia, es poderosísima, que diseñé, que es una técnica para eliminación de virus mentales. No te escuché. Es eliminación de virus mentales. Ok. Entonces, todos esos virus mentales que tienen las personas que los autosabotean, que no los dejan avanzar, etcétera, etcétera, porque hay personas que tienen un talento impresionante, pero de repente ya tienen el proyecto que quieren, ya tienen todo y de repente se les cae, ellos mismos se autosabotean y son virus mentales. El virus mental afecta a todo el sistema. Entonces, cuando tienes esa capacidad de eliminar esos virus mentales, de todos esos recuerdos, quitarle toda esa carga emocional para que ya no se genere la misma coherencia en tiempo presente, luego entonces la vida cambia impresionantemente. En la tercera sesión, como les comparto, les doy lo que es la herramienta de reducción de ruido mental. Cuando puedas ponerle pausa y que ya no haya tantos pensamientos desordenados, sino que puedas tener todo el mecanismo de cómo se gestiona la mente de manera diferente para poder reducir, es impresionante los resultados que se obtienen. Después les comparto por qué todo lo del pasado afecta el presente y cómo poder editar y cambiar todos esos conceptos, porque somos gentes conceptuales. Entonces, cuando empiezas a cambiar todo eso, inmediatamente la mente tiene nuevas reglas de operación y luego entonces el resultado cambia. Es rapidísimo. Y en la quinta sesión les comparto una técnica que también es impresionante. En las primeras 4 nos vamos a cómo el pasado incide en el tiempo presente, pero en la quinta sesión les comparto una herramienta para cambiar sus lentes perceptuales y entonces las opciones se generan del presente hacia el futuro. Empiezas a tener
una manera diferente de ver la vida cambiando tus lentes perceptuales, pero de manera inmediata. Entonces todo el programa es muy completo, la verdad. Y pues el costo o el precio normalmente es de $200 americanos, lo que es el costo de las 5 sesiones. Pero en este momento les hago un 25% de descuento, es decir, $150 americanos, lo que son las 5 sesiones. Estamos hablando de $30 americanos por cada sesión. Digo, y el único requisito es tener las ganas de cambiar y poder descubrir otras cosas, porque y cambiarte los lentes perceptuales para que tu vida cambie de manera impresionante. Es muy rápido, la verdad es muy rápido. ¿Por qué? Porque la persona se reconfigura. Porque nosotros como seres humanos somos configuraciones humanas. Tanto los argentinos, mexicanos, canadienses, japoneses, chinos, cuando nacemos tenemos el mismo procesador, el mismo software, el mismo gabinete, somos iguales. Lo único que cambia es la configuración, y esa configuración es de acuerdo a la información que cada uno de nosotros tenemos. Y cuando cambias esa información que tenemos, o le puedes añadir la información y reconfigurar tus creencias, tus ideas, todo, luego entonces el resultado en el tiempo presente cambia y las personas se vuelven funcionales en cualquier contexto de la vida. Y digo, es impresionante, es muy rápido y es impresionante todo lo que se puede lograr. Excelente. Adelante, Patricia. Muy bien. Bueno, yo en el chat ya les compartí los datos de Roberto. Beatriz dice, gracias por compartir tus conocimientos, nunca terminamos de aprender. Gracias, Beatriz. Y José dice, excelente manera de compartir tus conocimientos, siempre avanzando y ayudando. Gracias y muchas felicidades. Muchas gracias, José. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Roberto, un placer. Cristóbal, da las gracias también. Yo te súper agradezco por tu tiempo, por tus conocimientos, por compartir este momento con nosotros. Y bueno, obviamente que esto sabés que sigue, la propuesta de aprender a volar tiene varias cosas y ya si querés las vamos a hablar. Claudia te dice muchas gracias Roberto y gracias Pati por tu tiempo y entrega. Gracias a todos por su hermosa vibración. Gladys te dice gracias Roberto, muy interesante, gracias por toda la información. Muchas gracias. Claudia le da un abrazo a Vilma. Esto es un club. Acá estamos formando un club hace meses y ya hay muchos que se conocen. Gladys dice, ya te sigo en Instagram. Muy bien, eso es rapidez. Excelente. Roberto, sos súper bienvenido para otra charla junto con... Muchísimas gracias. Sí, con gusto, Patricia, cuando gustes. Estamos a la mejor disposición. Y la verdad, mira, yo te reconozco, Patricia, y por eso acepté y todo, porque yo lo que siempre digo, nosotros somos como antorchas que prendemos cerillitos, o cerillos que prendemos antorchas, o como quieras verlo. ¿Y cuál es eso? Es el poder... abrir conciencias, el poder pasar esta información a la gente y que la gente despierte y pueda decir, wow, porque yo digo, cuando una gente está dormida no se da cuenta de lo que sucede alrededor, pero cuando una persona despierta puede ver específicamente lo que está sucediendo a su alrededor. Y entonces esa es la labor que tenemos nosotros, el abrir conciencias y el que las personas puedan tomar el rumbo de su vida, el control de su vida y quitarse el piloto automático. Y entonces es una labor que siento que cada uno de nosotros hacemos desde nuestra trinchera, desde nuestras áreas, pero todo suma en favor de poder tener un mejor lugar para vivir, un mejor mundo y poder generar conciencia en muchos ámbitos. Claro. Yo les digo a las personas, ¿cómo se genera conciencia? Cuando ya sabes hacer las cosas. ¿Por qué? Porque una persona, una ama de casa, genera mucha conciencia en las cuestiones de la cocina.
porque tiene mucha información que es muy fácil hacerlo. Y le dicen, ¿cómo haces lo que haces? Pues no lo sé, yo lo aprendí, lo hago muy fácil. A diferencia de una persona que no sabe nada de cocina, pues no tiene conciencia al respecto. Lo importante de nosotros es generar conciencia, pero respecto a los seres humanos, a lo que somos como seres humanos. Cuando ya sabes cómo funcionas, cuando ya sabes cómo operas, cuando ya sabes todo, entonces en ese momento puedes elevar tu nivel de conciencia personal, porque la conciencia se genera en todos los ámbitos. Una persona que sabe mucho de mecánica, su nivel de conciencia o de conocimiento en esa área es impresionante. Pero lo importante es cómo operas, porque si ya sabes cómo operas, generas tanta conciencia que ya sabes del tablero qué botón mover para tener el resultado que quieres lograr. Y entonces dominas la causa y no vives nada más con el efecto, sino que puedes medir qué es lo que quieres lograr a futuro. Entonces es parte de todo esto, Patricia, y para mí un placer y muchísimas gracias. Qué hermoso. Te encanta dar clases, Roberto, te encanta. Sí. Si te das cuenta, esto no me gusta, Patricia, me encanta, me apasiona, lo disfruto, y la verdad, pues, y así, y las sesiones, las 5 sesiones son con esta intensidad, pero es 1 a 1, ojo, estas sesiones son personalizadas, si no es grupal, sino es cada uno a uno, y entonces ya nos vamos a temas muy específicos. A gran diferencia también, un punto fino aquí, e importante, si me permites, Patricia, las sesiones, ahora sí, son personalizadas, pero no nos vamos al pasado, no nos vamos a ver, platícame dónde estuvo el problema y todo, no, ya sabemos que hay un problema, vámonos a las soluciones. Si te comparto toda la información para que puedas encontrar la solución, porque gran diferencia, yo cuando trato a una persona, yo le digo, yo trato a una persona sana, pero solamente que tiene procesos mentales y emocionales distorsionados por alguna situación del pasado. En algún momento tuvo un momento de shock inesperado, sin respuesta satisfactoria, y luego entonces eso le hizo cambiar sus lentes perceptuales para percibir la realidad y empieza a filtrar su vida de acuerdo a ese momento, con esos lentes. Pero cuando la persona, yo le digo, les ayudo a incidir en sus procesos mentales y emocionales, luego entonces editan esa parte, en su mente la solucionan y empiezan a cambiar sus filtros perceptuales para ver la vida de una manera diferente. Entonces, es parte de, no como las demás personas, con mucho respeto, muchos ven al enfermo y ya lo catalogan y ya dicen, tú estás enfermo de esto, ya, y no. Pues, yo les ayudo a que puedan incidir precisamente a tener un cambio interno para que en el exterior se vean los resultados. Excelente, maravilloso. Acá José dice, gracias Patri, excelente anfitriona, y Gladys saluda a todos. Bueno, terminamos. Ahora sí, no, con Roberto. Muchísimas gracias nuevamente, Roberto. Te dejo unos segunditos para que te despidas. Segunditos. Muy bien, muchísimas gracias a todos. Mamá, papá, muchísimas gracias. Luis Pusi, muchísimas gracias. Vilma, un placer, quedo a la orden. Claudia, también muchísimas gracias. Gladys, un placer. Cristóbal, qué gusto. Mi querido Pepe Taide, que fue un compañero de la universidad, muchísimas gracias. No lo veo por ahí, pero por ahí anda. Luis, Miriam, Cristóbal, muchísimas gracias. Y pues quedo a la orden. Muchas gracias por su tiempo y realmente deseo que, yo sé que la semilla que siembro está cayendo en tierra fértil y que va a poderse extender. Ahora sí, va a dar muy buenos frutos hacia el futuro. Y muchísimas gracias. Reitero mi agradecimiento. Muchísimas gracias. Gracias, buena vida para todos. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Tengo que cerrar el micrófono para que quede en pantalla Roberto, por favor. Gracias, Luis, por participar también. Gracias a todos. Les dejo un gran abrazo con luz. Nos reencontramos nuevamente el miércoles, si Dios quiere, para otra maravillosa entrevista.
Y bueno, recordad que Así es. Y si me permites, ahorita en el chat. Acabo de poner en el chat les pongo mi teléfono. Yo ya puse tus datos. Ah, perfecto, excelente. Muy bien, muy bien. De todas maneras, recordá que cuando esté subido este programa en Excelente, YouTube, también... quedo a la orden, cualquier cosa. Ok. Cuando esté subido el programa de YouTube, van a estar todos los datos también de Roberto. Te dejo un gran, gran abrazo con luz y recordá que estamos acá para servir al universo. Abrazo.